Hola padres, soy el señor Durán, coordinador de padres de la escuela 390 y estamos aquí para un taller de terapia del habla. Estamos hablando con Miss Levine, que ella es la terapeuta del habla de aquí de la escuela y ella nos va a hablar más acerca de lo que ella hace aquí en la escuela y cómo trabaja con los niños. Muchas gracias. Miss Levine, all yours. All right. Well, good morning, everyone. Thank you to all who joined and to all who are listening. I am Miss Levine, one of the two speech therapists at MS 390. And today I'm here to present to you about what is speech therapy in middle school. Miss Lavín es una de dos terapeutas del habla de la escuela y ella está aquí para hablarnos acerca de qué es la terapia del habla. So, questions that I will be talking about today are the following. So, number one is, what is speech therapy in middle school? La primera es qué es terapia del habla en una escuela intermedia. Number two, why is my child still getting speech services? Número dos es por qué mi hijo o mi hija todavía está recibiendo terapia del habla en la escuela. Number three, what specific areas does speech therapy address? ¿Qué área en específico la terapia del habla se enfoca? Number four, how do I maximize student growth? La número cuatro, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes hagan lo mejor que pueden hacer? And finally, what can you as parents do at home to help your children reach their speech goals? Y finalmente, ¿cómo pueden los padres ayudar a los niños a que alcancen su meta final en la escuela? Okay. Now, before we get to those questions, I just want to give a brief introduction. Antes que pasemos para esas preguntas, vamos a dar una introducción bien breve. Okay, so what is a speech language pathologist, an SLP? That's what we're called. So I am a professional with an ASHA certificate of clinical competence in speech language pathology. Just so you see the acronyms that are used in my professional title. That's a fancy way of saying that I am a speech therapist. Just wanted to expose you and show you what those acronyms are. Ese es el título de ella en la escuela y solamente quiere compartir con ustedes cómo se ve en la profesión de ella y eso es lo que ella hace con los niños, hacer terapia del habla aquí en la escuela. And I am a primary caregiver, care provider of speech and language services. So I help, my job is to help your children learn how to better communicate. Su trabajo es ayudar a los niños a comunicarse de una manera más efectiva. Okay, now you all might be thinking, those were a lot of words. So I understand you help with communication, but okay, so what are you doing with my child in speech therapy? And now we're about to explain what that is. Esas son muchas palabras, pero los padres siempre quieren saber qué es lo que el terapeuta del habla hace con los niños. So what is speech therapy in middle school? ¿Qué es terapia del habla en la escuela intermedia? So the primary function or the main purpose of speech therapy is to assess, plan, and implement individualized intervention programs for students to help build functional skills. Don't worry, I'm going to explain. To be able to effectively communicate their ideas academically and facilitate maximal curriculum access. What does that mean? Help the students get the skills that they need to do as best as they can in school. Su trabajo es trabajar con los estudiantes para que ellos puedan lograr lo mejor que ellos puedan y así puedan aprovechar todo lo que pasa en el salón de clases. So again, I'm going to get even more specific, but we're moving that way slowly. So I do intervention for reading and writing mostly. All right. So I work with students on their reading and their writing skills. Ella trabaja con los niños en su lectura y en su escritura.
And that includes vocabulary, so learning new words. Syntax means sentence structure. Okay, so mainly reading and writing. And in the recording, you'll be able to read more specifics in that second paragraph if you want to see the specific areas, but reading and writing skills. Sometimes articulation, like how to say the sounds of letters, but in middle school, that's often already mastered. So it's mostly reading and writing. So ella trabaja con los niños para poder construir oraciones y poder hacer los sonidos de diferentes palabras. También aprenden un vocabulario nuevo y aprenden a tener más detalles cuando se trata de hacer sus oraciones y comunicarse mejor. And sometimes I work on pragmatics, which are social skills, because speech therapists, we help our clients with communication, which is broader than just reading and writing. So also sometimes social skills, depending on the student. Le ayuda a trabajar a los niños con la comunicación, que es un poco más abierto que trabajar con lectura y escritura. Con comunicación tienen que utilizar todo en un conjunto para saber cómo van a comunicarse de una manera más efectiva. Okay, next slide. So back to that question from the outline slide, why is my child still getting speech services, right? Because a lot of our students and your child has been getting speech services in elementary school for several years by now. So why do they still need speech in middle school, right? What am I working with them on that they still need their services? So, ¿por qué mi hijo está recibiendo todavía los servicios de terapia del habla? Entonces, a través de la escuela elemental, los niños, su niño pudo haber estado recibiendo estos servicios y ahora entonces en el middle school, en la escuela intermedia, también lo está recibiendo. ¿Por qué? Eso vamos a hablar ahora. Okay, so I want to show you a picture. It has a lot of details on it. We're not going to go through most of the details, but I'm showing you this picture because it helps to illustrate the point I want to make. This is called Scarborough's reading rope. It is showing us that on the left-hand side, there are a list of skills that somebody needs in order to be able to read, to achieve skilled reading, which is on the right-hand side, okay? There are many skills a person needs to have in order to read a paragraph that they're given, or a book, or any sort of thing they have to read in ELA class in middle school, right? Skills they need in order to look at that, read it, understand it, and be able to analyze and answer questions, okay? So, en esta gráfica, ella le enseña detalles y le ilustra de todas las destrezas que los niños deben de tener para poder comprender lo que leen. Ahí en la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver la lista del vocabulario y las diferentes destrezas que los niños necesitan tener para poder entender el material que le están dando en la clase. Right. So with the analogy of the rope, so these skills, when acquired, when they're all woven together and used together, then a person's brain is able to look at a paragraph, analyze it, and be able to answer questions about it. So, con el diagrama que ustedes pueden ver, le da una analogía de como una soga, de cómo las sogas se pueden entrelazar en unas con otras y pueden hacer algo diferente. Cuando usted mira, puede entender cómo un niño utiliza las destrezas para poder entonces comprender lo que está pasando. Si utiliza la analogía de cómo entrelazar las sogas. And so a lot of my students have difficulty in different categories, in different areas that I'm showing you here. And so I work in those areas, like you'll see on the left, whether that's vocabulary or language structure, okay, or word recognition, like seeing a word
being able to read it and understand what it means. These are complex processes, right? These are things that are hard to do, and a lot of students struggle to do them. So my job is to help them develop these skills so that they can do their ELA assignments and their math assignments and their science assignments and get the grades that they want in school. Aquí ustedes pueden ver que ella trabaja con las dificultades que tienen los niños en el salón de clases. En la izquierda pueden ver que algunos niños tienen problemas con el vocabulario, tienen problemas también en la estructura del lenguaje que utiliza. So, ella trabaja con ellos en todas esas formas que son bien complejas para ellos, para poderlo ayudar, y así pueden entender sus clases de literatura y de matemáticas y de las otras labores que ellos hacen en el salón de clases, cómo pueden decodificar todas esas cosas que hacen en el salón de clases, utilizando todas esas destrezas que vemos en la parte izquierda de la imagen. And achieving skilled reading in middle school is very important because students need to be able to do this once they get to high school. So I am trying to help them get those skills that they need, help them catch up in the areas that they need so that by the time they get to high school, they're able to do the assignments that their teachers give them. So, trabajamos con la destreza que ellos puedan tener para poder leer un texto. Estamos en la escuela intermedia y la labor de ella es hacer que ellos puedan entender el texto que se da en la high school, en la escuela secundaria. Entonces, ella trabaja con ellos desarrollando esa destreza para poder decodificar esas lecturas que ellos tienen que hacer. Now let's talk more specific. Okay, this is when, so I just, in that picture, I explained the kind of skills that I help my students achieve. Now you're wondering, okay, so I get these categories, but what do you do with my child in speech therapy, right? I'm sitting in my office right now. What do I do with my students when they come to my room for their speech sessions? So, vamos a hablar un poquito más específico de lo que ella hace con los niños en el salón de clases. En el slide anterior habíamos hablado de las destrezas que ellos necesitaban para poder progresar, y ahora vamos a ver paso por paso qué ella hace cuando se sienta con el estudiante. Okay, so depending on each student, right, and what their speech goals are in their IEP, I either work on one of the following or multiple of the following categories, okay? So first of all, with some students, I work on reading skills, okay? Some students still struggle with that in middle school. So we practice what sounds the different letters make. And this might sound simple, but actually some of the same letters can make different sounds depending on what letters are around them. Entonces, ella, de acuerdo a las metas que tengan los niños en el plan estudiantil, trabajan con los niños en la lectura y en la destreza que ellos deben de tener en la lectura. Algunas cosas tan simples como el sonido de las letras son un poco difíciles para ellos, aunque nosotros podamos pensar que los sonidos son cosas fáciles. A veces, dependiendo de la organización de las letras en una palabra, hay palabras que se ven igual y se pronuncian diferente de acuerdo a las otras palabras que estén alrededor. Okay. And we work on reading comprehension, right? Which is reading information, understanding it, and being able to identify key details, which is like main idea. Hablamos acerca de la comprensión de la lectura y buscamos los detalles que nos den la información precisa de lo que está hablando la lectura. Okay, I teach my students the strategy of using context clues, which is if there's a sentence you don't understand when you're reading a paragraph or a story, you use information surrounding that piece
to help you understand that sentence. Una de las estrategias que ella utiliza cuando el niño no entiende lo que está leyendo, no entiende una palabra en específico, ella le dice que lea las otras palabras alrededor para que le ayude a obtener el significado de esa palabra que no entiende, que encuentre claves entre el texto que le pueda ayudar a entender las cosas mejor. And I use my own activities sometimes, but I also sometimes work on my students' class assignments. I'll say, bring your iPad. You know, your teacher told me you're having trouble with this assignment, or you told me you're having trouble with this assignment. Let's bring it with you to the speech room, and let's work on it, because that way we're working on your speech goals. And I'm also helping you to try to do well on your assignment, to help your grades, to get your grades to where you want them to be. Ella hace sus propias actividades con los niños para desarrollar estas destrezas, pero también utiliza las tareas que los niños tienen en el salón de clases y algunas de las cosas que ellos les dan más trabajo poder alcanzar sus metas. Ella hace una combinación de todas esas cosas para poder practicar cosas que ellos necesitan para poder alcanzar todas las metas que necesitan para poder pasar la clase. And sometimes we work on math, because actually a lot of math is reading, because you have word problems. So sometimes I help the students with their math assignments if they're having trouble, or if the teacher is asking me to help them with that. A veces ella trata matemáticas con ellos. Y ustedes se podrían preguntar por qué matemáticas si esto es terapia del habla. Pues la matemática tiene muchos textos, tiene mucha lectura, porque utiliza muchos problemas escritos en matemáticas. Y entonces esto le ayuda a comprender el problema y también le ayuda entonces con la matemática. La maestra a veces se reúne con ella y le pide ayuda específica para el estudiante en específico con el que ella está trabajando. And then we work on writing skills, which includes grammar. And also I have some students who, when they write, it's hard for them to think of ideas, right? So in class, you know, the teacher will say, write a paragraph about this. And then they just write down 3 short sentences and they can't think about what else to write. So I help them expand their writing and think about how to get more ideas. Ella trabaja con ellos en gramática. Muchas veces la maestra le dice a los niños que escriban una composición de algo en específico y ellos tienen muy pocas ideas de qué pueden escribir. Entonces ella le ayuda a desarrollar sus ideas y le ayuda a poner todo por escrito y agrandar las cosas que ellos están pensando con detalles y cosas que necesitan para poder construir una composición completa. And finally, vocabulary skills, which is learning new words, but also teaching strategies of how to try to understand what a new word means. Go ahead. También aprender nuevas palabras, hacer estrategias para poder determinar qué significa esas nuevas palabras y practicarlo verbalmente. Right. And this is also very practical for the students' assignments, because they're reading books all the time, and you know, they'll see a word and they don't understand what it means, and then they'll say, I don't understand what the book is talking about now, and they get confused. So I help give them strategies. How can you look up a new word, right? What's a good I teach them a good dictionary online, and I'll show you that in a few minutes, a really good dictionary website online that will give them definitions that they understand. Ella practica con ellos cosas que pasan en el salón de clases. La práctica de ellas también le ayudan a ellos a leer libros que están asignados en la clase, y así ellos pueden entender. Algunas veces se quedan no entienden lo que está leyendo, se confunden. Entonces ella le da estrategias de lo que ellos pueden hacer para poder descifrar de qué está hablando el pasaje que está leyendo, y también le enseña estrategias como cómo mirar un diccionario. Le da
dirección para que puedan ir le da enlaces para que puedan ir a un diccionario que le puede ayudar a entender las palabras que no entienden y entender el texto que está asignado para la clase. Okay, and then also with vocabulary, I teach word roots and prefixes and suffixes, which are groups of letters that mean similar things in different words. So that helps the students to recognize what a new word might mean based on these letter combinations that they'll recognize. So ella trabaja con ellos para identificar diferentes palabras que tienen diferentes significados de acuerdo al grupo de palabras en que se encuentran. So ellos le da estrategia de cómo diferenciar esas palabras del significado. Can you give some examples so that way I can expand more in Spanish? Mm-hmm. Sure. So, for example, in the word decide, right? If we say undecided, if we add the two letters, the un to the beginning, the u and the n, that means not decided, right? So that's a prefix. That's letters that come at the beginning of a word. Or unspecific means not specific. So that would be a pattern where I would say to the students, if you see a word that starts with un, it means not, and then what the word means. So it's the opposite. En el inglés es un poquito diferente que en el español. En el español nosotros, si nos referimos a algo que está en negativo, decimos la palabra no. Entonces, si es, por ejemplo, si decimos se decidió, es positivo, y si decimos no se decidió, entonces es negativo. Entonces, en inglés, la palabra a veces utiliza la U y la N en principio en vez de la palabra no. So, en el ejemplo que ella está diciendo, la palabra undecided significa no. Y entonces ellos tienen que grabarse que cuando esa palabra tiene esa U y esa N al principio, es algo negativo, es algo que no está pasando en el texto. Entonces, cuando identifican la palabra y luego identifican lo que se le agrega al principio, ya es un código que ellos desarrollan para saber entonces que es algo, que esa palabra que ellos identifican es negativa o es diferente a la que ya ellos están acostumbrados a ver. Mm-hmm. Just one more other quick example of a word root. So the root spect, if you see spect in a word, it has to do with seeing or looking. So for example, spectacles, right, means glasses, because it's something you use to see. Also inspect, right? The word to inspect a house, let's say, means to look at it closely. So I teach the students, if you see spect, that means, oh, that word must have to do with looking or seeing. Hay palabras en inglés que tienen un código. Ella está explicando acerca del código expect, que usualmente tiene que ver con vista. So, cualquier palabra que esté compuesta con ese término de expect significa vista. Entonces, de una vez que ellos lean esa primera parte de la palabra, ya saben que esa palabra tiene que ver algo con vista. So, eso es alguno de los códigos que ella le da a ellos para poder determinar más o menos de qué se trata la palabra. Okay, and I can go on talking about these all day, but we're going to move on because of time. So back to our second to last question. How do I maximize student growth? Sorry for the noise in the hallway. Entonces, podemos dar muchos ejemplos de las diferentes palabras y ya ustedes pueden ver cómo ella trabaja con ellos desarrollando códigos para descifrar palabras. ¿Cómo podemos maximizar el desarrollo de los estudiantes en la práctica que ellos hacen con ellos? Okay, so how do I help the students do as best as they can in speech therapy is collaboration, which is working with other teachers in the school. Ella hace mucha colaboración con los otros maestros en la escuela, donde todo el mundo trabaja en conjunto para poder ayudar
el niño en lo que ellos necesitan ayuda específicamente. And this is a very important part of what I do, is I don't just work by myself with the students in my room. I'm always talking to their teachers and saying, how is the student doing in this area? Are they getting better? Do they need help with something else? What assignments are you doing now that you think I should help them with? So, ella no trabaja sola con los estudiantes, ella siempre está involucrando al maestro o a los maestros para que le den información de qué se beneficiaría el estudiante más en trabajar con ella individualmente. And this is really important because if I didn't work with the teachers and I just did my own thing in my room, I only see the students 2 times a week for 40-minute sessions. So I'm only seeing so much. So I need to ask the teachers and say, how are they doing the rest of the day, right? Sometimes the teachers notice things that I don't see, and sometimes I notice things the teachers don't see. So we talk a lot to help the students do as best as they can. So, ella solamente ve a los estudiantes 2 veces por semana en sesiones de 40 minutos cada uno. So, si ella trabajaría sola con los niños, solamente podría ver una parte del niño. Sin embargo, que hablando con los maestros y comunicándose con ellos acerca de qué hace el estudiante en la clase, y ella le dice qué hace el estudiante individualmente con ella, pueden formar una ayuda más completa para el estudiante, y así puede ella trabajar con ellos en todas las destrezas que el maestro ha identificado y en las que ella ha identificado también. Okay. And finally, that last question, what can you as parents do at home to help your children reach their speech goals? Y finalmente, ¿qué los padres pueden hacer en la casa para poder ayudar a los estudiantes a alcanzar la meta que se trazan en la clase de terapia del habla con ella? Right. And building off of the last slide where I was saying that I work with the teachers, it's also important for you as parents to try to help out as well at home, right? Because your children are in school for a certain number of hours every day, but they're at home a lot also. So if you can, and I'm going to give you some ideas, but if you can also try to encourage your children, to practice their reading in different ways at home, that is also going to help them get better at a quicker pace. So, es importante que ustedes entiendan de que su niño pasa mucho tiempo aquí en la escuela y haciendo todas estas destrezas, pero es bueno que también lo hagan en la casa. La lectura en la casa es muy importante para que ellos tengan la destreza de poder leer por un tiempo más largo. Okay, so I put together a pretty long list of resources. Most of them are free, of resources that you can use at home, that your children can use at home to work on their speech goals. The first 6 are different websites. Some of them have games that help the participants work on their reading skills or vocabulary. For some of them, you need to make accounts, but most of them are free. I always try to use free resources. And number 8 is current events. So if you hear about something that's happening in the news that you think would interest your child, I do this with them a lot. Then I pull up an article and we read it together and we talk about what's going on. So there's actually, here, you can go ahead. Ella le está dando los recursos que ella utiliza en el salón de clases, algo que ustedes pueden utilizar en la casa. Son los primeros 6 recursos que aparecen aquí. Son cosas como juegos de vocabularios y diferentes cosas que son gratis, que los padres pueden hacer con sus niños en la casa. El número 8 en esta lista es un sitio donde salen todos los eventos que están pasando. Ella a veces lee artículos con ellos y discuten las cosas que se ven en esos artículos para que ellos puedan desarrollar la habilidad
de escuchar y también decir sus opiniones de una forma donde la otra persona pueda entender lo que ellos están pensando. Okay. And I know it's hard. I know once your children get home from school, they don't want to think about school. They just want a break. And I get that. I know this is challenging, but if you feel like you can encourage your children, then just to try, say like, oh, here's you want to try this website, try these games. Or at the bottom, I have number 9 says JeopardyLabs. It's a website that I use with them a lot. It has pre-made Jeopardy boards of lots of different topics. Entonces ella dice que entiende que el tiempo en la casa es limitado, que hay otras cosas que hacer, pero los niños pasan mucho tiempo en la computadora y todo eso, y así ustedes le pueden dar algo positivo que ellos puedan hacer. Entonces pueden visitar estos sitios, estos websites, donde le da información y pueden hacer cosas que son positivas para ellos. El número 9 es una página donde hay juegos que se llaman Jeopardies, que son cosas que ellos hacen y les divierte mucho con ella aquí en la terapia del habla, o lo pueden practicar en la casa y son juegos sanos que lo pueden hacer totalmente gratis. And you might be thinking, how does Jeopardy help them with reading? Well, actually, I have the students, they have to read the questions that come up. And sometimes we come across new vocabulary words. So it really does help them. And it's a fun, competitive way. So when I play this with them, they're not thinking, oh, I'm working on my reading. This is so boring. They're like, oh, this game is so fun. I want to beat my classmate. And then they end up practicing their reading and having a good time. Ella dice que si ustedes se preguntarán cómo este juego Jeopardy le puede ayudar con su lectura, y es que ellos leen las preguntas y a veces se encuentran palabras nuevas, y esas palabras nuevas entonces la practican y la utilizan en su lenguaje, tratando de poder completar el juego. Se hace divertido, es una forma donde ellos no ven que están haciendo una clase de escuela. Es simplemente un juego y están utilizando todas las estrategias que han aprendido. And I also use the game Bananagrams a lot with them. For those who are familiar, it has letter tiles that we use in all different ways to target goals, spelling, vocabulary. And, it's a fun competitive way to do that. You can use Scrabble pieces for it also. And then this game Chronology, which you can look up, it's available on Amazon. I use that also, where you read about interesting things that happened in history, and the kids actually like it. And then we end up looking up information and then reading more online. And again, if it's a topic that interests your children, my students, then more motivation means they're going to want to learn more. Entonces la número 10 tiene un website que se llama Bananagram, que es algo donde le ayuda a los niños con vocabulario, con deletreo de las palabras, y tienen algunos pasajes acerca de historia y cosas así que se vuelve interesante, se vuelve entretenido para ellos. Right. And Bananagrams and Chronology are not websites. Those are physical games that if you have them at home or if you're interested in getting them, they're just good games I would recommend that target speech skills well. And finally, number 12 is wordsmith.com, which is that dictionary website I mentioned earlier, which I love to use with students because if they see a word they don't know, so I teach them, right? If you see a word you don't know in class and you're confused, look it up. But then what's the problem? They look it up and they don't understand the definition because on Google, it uses other hard words in the definition. So this website, you can choose to get a beginner's definition, which uses simpler words. So then they understand what the definition is. Entonces ella dice que el número 10 y el número 11 de esta lista no son websites, sino son juegos que ustedes pueden comprar y tenerlos en la casa. Entonces el número 12 es el diccionario que ella le estaba hablando.
en ese diccionario es diferente a los diccionarios o a las palabras que pueden ser definidas en Google, porque buscan la palabra en Google, pero entonces después no entienden la definición de la palabra que no entendían por el nivel de lectura que tiene, el nivel de comprensión en las respuestas. Entonces, este website que ella está diciendo aquí en la número 12 eh, le da una respuesta con un nivel de lectura que ellos pueden entender. Entonces es algo más simple. Así pueden leer el texto y pueden entender la definición de la palabra y así mismo pueden entonces utilizar las palabras y ir construyendo algo más sólido para alcanzar sus metas. Okay. And thank you all so much for listening. I know that was a lot of information, but I think it's important for you to really understand what your children are doing in speech therapy. One moment, please. En lo que viene Miss Levine, solamente quiero decirle a todos ustedes que en la descripción de este video vamos a poner el slide que ella enseñó con todos los websites y las recomendaciones que ella hizo para que así usted directamente lo pueda utilizar desde este video y lo puede compartir con otros padres también que pueden utilizar esos websites cuando su niño le dice que está aburrido, no tiene nada que hacer, pues vamos a ponerle algo positivo que hacer y lo puede ver en la descripción de este video. Yes. And thank you so much, Mr. Duran, also for all of his support. And parents, I'm here for you. I'm here to answer any questions. My email is right below. We'll also give you that. If you ever have any questions or concerns, don't hesitate to reach out. This is a partnership between me, the parents, you guys, and the teachers. So again, thank you so much all for listening, and I'm happy to answer any questions. No duden en comunicarse con Miss Levine si tienen alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado o acerca de su niño individual. El trabajo que ella hace es un trabajo en conjunto que se hace con los maestros, con los padres y todo el mundo en conjunto. Pueden hacer un trabajo mucho mejor aquí en la escuela y en la casa si hay una comunicación entre todos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el estudiante habla otro idioma que no es inglés? Si ella tiene alguna recomendación o algún website que puede recomendar para esos padres que no hablan inglés y así puedan interactuar con su niño en su idioma natal. Ella trabaja con los niños que hablan inglés y solamente trabaja en el idioma en inglés. Pero la otra persona que trabaja con los niños aquí en la escuela es bilingüe y trabaja con ellos en los dos idiomas. Ella le va a pedir la información a ella para ponerlo también en la descripción del video. La pregunta que yo le hice, la pregunta es ¿qué ella le recomienda a los padres para poder interactuar de una manera diferente con los niños en la casa? Sabemos que los padres muchas veces estamos ocupados en la casa diciéndole, preparando cena, diciéndole vete a bañar y haciendo un sinnúmero de otras cosas donde tenemos más el rol de padre que de maestro en la casa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener otro rol en la vista de ellos para poder introducir estos juegos y poder hacer la actividad con ellos de una manera más divertida, más amistosa? Lo que ella nos recomienda es que le demos incentivos a los niños. Le digan, vamos a hacer esto por la próxima media hora y después que lo terminemos, entonces vamos al parque o vamos a comer helado o cualquier cosa que sea el incentivo que ustedes le pongan. Entonces, yo les recomendaría estudiarse el juego primero, ver el website primero y luego entonces introducirle eso a ellos para que usted ya sepa, cuando esté haciendo el paso número 1, ya sepa cuál es el paso número 2 y así puedan hacer la actividad un poquito más divertida y se vea que usted está tratando de divertirse junto con ellos también
que quizás la diversión se haga tan buena que no necesite hacer los incentivos después, ¿verdad? So, entonces, Mr. Cameron, I also wanted to thank parents who came and parents who end up listening to the recording, showing that you care and taking ownership of your children's education, because you know how important that is and how much of a difference it can make. Again, I'm very available. Here is my email. You can always call the school if you want to reach me by phone. And if anybody has any questions or concerns at any point, this school year is almost over, but I move up with my students. So I will be having the same students next year if they're not graduating. So I'm always here for you, parents. And again, thank you for listening. So, entonces, si a usted le gustó el tema y quiere aprender más, por favor déjenoslo saber en el comentario o me mandan un mensaje o cuando me vean me dicen que ustedes quieren más talleres como este y así lo podemos hacer el año que viene. Thank you, Mr. Duran, and thank you to all the parents who are also taking the time to listen to this and to come to it and showing that you care. Okay, muchas gracias a todos por venir. Pasen un buen resto del día. Gracias. Bye bye. Bye, everyone.